Muy bien. Ahí todos ven la pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar. Las vitaminas hidrosolubles. Entonces tenemos, como les dije, son una gran variedad de vitaminas. Tenemos ahí incluidas las del complejo B, que numerándolas está la tiamina, que tenemos como vitamina B1, riboflavina, vitamina B2, niacina, vitamina B3, ácido pantoténico, vitamina B5, piridoxina, vitamina B6, cobalamina, vitamina B12, y acá tenemos algunas que en algún momento no se identifican como parte del complejo B según la literatura, pero en nuestros libros sí está así, entonces las ponemos así, que es la biotina, que la consideramos la vitamina B7, y acá abajo el ácido fólico como vitamina B9. Dentro de las vitaminas hidrosolubles están también el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y también hay muy poca información, en su libro no se menciona, pero sí es importante mencionarla, es el ácido lipoico, que lo vamos a ver, y entonces ese también lo integramos dentro de las vitaminas hidrosolubles. Entonces, ¿qué características tienen las vitaminas hidrosolubles? Se disuelven en agua, ¿verdad? Por eso es el nombre de vitamina hidrosoluble. No se almacenan en el cuerpo, ¿verdad? Eso es importante porque como se excretan, aquí vemos, por la orina, ¿verdad? Entonces eso es lo que los hace no tóxicas, ¿verdad? Porque cuando se almacenan es cuando podemos llegar a números bastante altos, ¿verdad? Si hay mucho consumo o dosis elevadas en un tratamiento, y entonces si se almacenan es cuando generan toxicidad, pero estas no se almacenan, entonces son excretadas comúnmente por la orina. Y algo muy importante, la mayoría actúan como coenzimas. Entonces esta es una función importante. Las vitaminas hidrosolubles actúan como coenzimas. Vamos a empezar con la vitamina B1, que es la tiamina. Entonces, ¿dónde podemos obtener la tiamina? La podemos obtener de la levadura seca, del trigo, del salvado de arroz, cacahuate, salvado de trigo, avena, cebada, frijol, verduras de hojas verdes y cereales. Entonces, mucha fuente, ¿verdad? La tiamina, esa se absorbe en la porción superior del intestino, ¿verdad? Puede absorberse por transporte activo, puede estar mediada por un portador también, que la transporta, ¿verdad? Por transporte activo. Esta no se almacena, como dijimos, y su excreción es urinaria. En el proceso de absorción, este se absorbe en el intestino, específicamente en el yeyuno. Se absorbe, como dijimos, por un mecanismo de transporte activo o pasivo. Esto también puede depender de la concentración, ¿verdad? Si hay alguna elevada concentración o hay menos concentración, va a depender si se utiliza el transporte activo o pasivo. Necesita una fosforilación, la tiamina. Este se va a dar a nivel intestinal. Vamos a ver después el proceso. Requerimientos más o menos 1100 a 1500 nanogramos al día es lo que se necesita, y el diagnóstico se puede hacer mediante la medición de ciertas enzimas, ¿verdad? Como sabemos que participan como coenzimas, al medir ciertas enzimas donde ellas participan como coenzimas, podemos saber si está presente o no, ¿verdad? Y si hay deficiencia o no. Entonces, medimos la transcetolasa, este está en los eritrocitos, tiene función de transferencia, ¿verdad? De grupos carbono en los eritrocitos. O cromatografía líquida de alta resolución, que esa es una técnica, pues ya no es tan utilizada, pero es para ver concentraciones de ciertas materias. En este caso, pues sería es una como de la tiamina, ¿verdad? Es una técnica en laboratorio. Aquí tenemos la forma activa de la tiamina, que es la vitamina B1. Entonces, que ya tiene función de coenzima, que es la tirosinpirofosfato, o tiaminpirofosfato. Entonces, tenemos aquí, esta puede estar activada en el cerebro o en el hígado. ¿Se recuerdan que dijimos que necesitaba ser fosforilada? Aquí tenemos en esta primera parte solamente la estructura de la tiamina como tal. ¿Sí? Y entonces estamos viendo que necesita grupos fosfato para que esté como su forma activa, ¿verdad? Entonces, esto
es por medio de la tiamina difosfotransferasa, ¿no? Que transfiere a partir del ATP los dos fosfatos. Entonces ya es fosforilada y vamos a tener su forma activa. ¿En dónde puede participar la tiamina? Entonces puede, ¿en qué funciona? Sería descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos. ¿Bueno? Entonces, ejemplo, ¿en qué enzimas es que funciona haciendo esta función de descarboxilación? Descarboxilación, cuando hablamos de descarboxilación, siempre estamos hablando de pérdida de carbonos, ¿verdad? Comúnmente cuando se da, se quita el carbono, se puede quitar en conjunto con oxígeno, entonces se elimina como CO2, ¿no? Esto lo hace, ¿qué enzimas? Piruvato deshidrogenasa, la descarboxilación, cetoglutarato deshidrogenasa, cetoácido deshidrogenasa. Estas las hemos oído en diferentes procesos metabólicos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver igual ejemplos. Reacciones transcetolasas. Entonces, como mencionamos, transcetolasas es transferencia también de grupos carbono. Pero aquí no se eliminan como tal, sino se transfiere de un componente a otro componente, ¿verdad? No se libera como CO2, sino el grupo carbono se transfiere a otra molécula. Esto es posible o se efectúa en la vía de las pentosas, que sería el proceso metabólico donde se realiza. Aquí hay un ejemplo, miren, de reacciones transcetolasas. Entonces, acá tenemos la ribosa. Esta es una transcetolasa. Esto es en la vía de las pentosas, no la hemos visto, lo vamos a ver adelante. Entonces, si se dan cuenta, esta tiene 5 carbonos, es una ribosa de 5 carbonos, y a la hora de transferir sus carbonos, ella va a quedar con 3 carbonos, o sea, transfiere 2. Pero ¿a quién se los transfiere? Entonces, se los transfiere a la celulosa, la que tenía 5 carbonos. Entonces, ahora la celulosa se convierte en pseudoctulosa y ya va a tener 7 carbonos. Y vemos que esta reacción es dependiente, ¿no? La reacción de la transferencia de los carbonos, esta enzima depende de tiamina, tirosina pirofosfato, específicamente la coenzima. Muy bien. Acá se recuerdan que mencionamos de otra de las funciones, descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos. Entonces dijimos que la piruvato deshidrogenasa era una que podía dar esta descarboxilación. Entonces acá, miren, de piruvato se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A, se libera como CO2 el carbono y esta es dependiente de tiamina, ¿no? Tirosina pirofosfato. Acá tenemos la otro ejemplo, este ya es en el ciclo de Krebs, como les digo, ustedes los identifican, de alfa-cetoglutarato a succinil. Este también se pierde como CO2, la descarboxilación, y es alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y es dependiente también de tiamina. Muy bien, entonces la deficiencia puede dar la enfermedad beriberi, que se puede clasificar como húmedo, que si es la afección es cardíaca, o seco, si solo hay neuropatía a nivel inferior, ¿verdad? Hay afección neurológica, pero más que todo neuropatía, o sea, dolor en las extremidades, o cerebral, ¿verdad? Y hay afección, hay demencia o hay estado mental de confusión, ¿verdad? Afecta en general todos estos sistemas, cardiovascular, muscular, nervioso y gastrointestinal, y también podemos mencionar la encefalopatía de Wernicke, que esta está muy asociada a consumo de alcohol, o sea, déficit de tiamina, pero por consumo de alcohol, personas alcohólicas crónicas, y también tiene características neurológicas importantes, ¿verdad? Donde hay también déficit o alteración de la conciencia. ¿Qué causas pueden dar déficit de tiamina? Una ingesta inadecuada, aumento de los requerimientos, ¿verdad? Hoy me hacían preguntas sobre esto. Comúnmente cuando hay embarazo siempre aumenta el requerimiento de las vitaminas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a decir cuándo puede haber déficit en el embarazo, porque como aumenta el requerimiento, necesita más, hay que nutrir al nuevo ser, entonces aumenta el requerimiento, tiene que tener una dieta rica en, todo lo que consuma, dieta rica en vitaminas, ¿verdad? O si no, por eso están las prenatales. ¿Verdad? La depresión es la pérdida, ¿verdad? Si hay pérdida, ¿verdad? Por una diarrea, por enfermedades asociadas, ¿verdad?
o un déficit, entonces necesitamos aumentar los requerimientos. Se dice que el pescado crudo tiene una enzima que es tiamirasa, que disminuye la absorción de la tiamina. Entonces ahí también puede ser una causa de por qué pueda estar deficiente, porque no se está absorbiendo. Entonces no se aconseja comer el pescado crudo. Y ahí está la vitamina B2. La vitamina B2 es la riboflavina. Muy bien. Entonces, fuentes donde podemos obtener la vitamina B2, levadura de cerveza, hígado, leche, clara de huevo, aves, pescado, carne, cacahuate, vegetales verdes. Aquí tenemos también la estructura, es un anillo. Miren, aquí está en este lado izquierdo solo la riboflavina como tal, que describen que es un anillo de isoaluxacina. Ay, un huevo unido a ribo. Este es el anillo, ¿verdad? Unido a ribotril. ¿Okay? También para que se genere su forma activa requiere también de ATP. Miren acá. Vamos a ver. Las formas activas, es importante que siempre hagan énfasis o aprendan las formas activas de cada uno, porque estas son las que participan como coenzimas. Entonces, la forma activa de la riboflavina es el FAD y el FMD. Aquí tenemos entonces el FMN, que es el fosfato de riboflavina o monofosfato de flavina, ¿verdad? Vemos que lo único que se adhiere al anillo básico es un grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, fosfato de riboflavina o monofosfato, lo pueden tener así, de riboflavina, porque solo tiene un grupo fosfato. A diferencia del FAD. El FAD es el que más hemos conocido nosotros ya en el metabolismo, en ciertos ciclos metabólicos, ¿verdad? Es el flavin-adenin dinucleótido. Entonces, aquí la diferencia, si se dan cuenta, es que ya tiene otro nucleótido adherido, completo. Entonces, tiene ya está formado por la riboflavina, ¿verdad? No es completo, pero aquí ya tiene otra base nitrogenada con su ribosa y su grupo fosfato. Entonces, ya lo mencionamos como flan-adenina dinucleótido. Aquí tiene dos grupos fosfato. Este es el más conocido. ¿Qué funciones puede tener de óxido reducción? Esto es óxido reducción. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, ¿se recuerdan? Ya lo mencionamos, la riboflavina simple con el anillo, ¿verdad? El ribotiol, y utiliza ATP para producir el primer componente activo, que es el flavin mononucleótido, ¿verdad? Al utilizar el ATP, se adhiere a un grupo fosfato en su estructura. Este ya puede participar en acciones de oxidorreducción. Y ahí tenemos, entonces, a partir del flavin mononucleótido, otra vez utilizamos una molécula de ATP, pero aquí sí no solo nos quedamos con el grupo fosfato, sino también con la adenina, que es la base nitrogenada, y con la ribosa, adicional un grupo fosfato. Y se libera el resto de la ATP, que son dos grupos fosfatos, se liberan como pirofosfato libre, ¿se dan cuenta? Y se crea entonces el flavin adenin, que tiene la adenina, y nucleótido. ¿Sí? Es el conocido como FAD. Entonces, ¿en qué funciones puede encontrarse el FAD o el FMN? En reacciones de óxido-reducción, ya sabemos que es transferencia de electrones. También, ejemplos de esto sería en la oxidación de ácidos grasos, podemos encontrar el FAD. En la oxidación de carbohidratos también podemos encontrar el FAD. En la degradación de purinas, en la degradación de aldehídos, serían procesos metabólicos donde ellos pueden participar. También en la cadena respiratoria, ¿verdad? En el ciclo de Krebs podemos ver el FAD, y también como coenzima del citocromo P450, que es otra enzima que tiene función de detoxificador. ¿No? Aquí tenemos el FAD. Esta sería una reacción del ciclo de Krebs, de succinato a fumarato, y en la oxidorreducción el FAD se reduce, ¿verdad? Ganancia del hidrógeno
su forma oxidada, y cuando adquiere el hidrogenio, que son 2, de forma reducida, ¿verdad?, en la transferencia de electrones. Requerimientos: los varones 1.6 miligramos al día, las mujeres 1.2 miligramos al día. Medición de deficiencia: la actividad específica sería de la enzima glutatión reductasa, que también se mide en el eritrocito, en el glóbulo rojo. También podemos ver una valoración de la excreción urinaria de riboflavina. Entonces tiene que ser menor a 50 miligramos al día, para ver que no la estemos excretando de más y que podamos recurrir en deficiencia. ¿Qué signos podemos encontrar si la vitamina B2 está deficiente? Estomatitis, ¿verdad? Todo esto va relacionado a problemas bucales específicamente, ¿verdad? En el interior de la boca. Glosis también, cuando se nos cortan o hay lesiones en la comisura labial. Glositis sería en la inflamación de la lengua específicamente. Seborrea también, aparición de una placa blanquecina, ¿verdad? O también puede ser en la piel. Y fotofobia, que sería dificultad en la visión, ¿verdad? Que se hace sensible a la luz. Que puede afectar su activación, o sea, que se transforme a su forma activa, se convierta en FAD o en FAMN. Entonces pueden ser a veces hormonas. Entonces, procesos hormonales, la hormona tiroidea o la ACTH, ellas pueden afectar que en un momento se active las coenzimas. Algún medicamento puede ser la Promacin, que es un anticonvulsivante. También las personas que toman este medicamento para tratamiento como enfermedad, también puede afectar su activación. Y como es sensible a la luz, también algunas veces la radiación ultravioleta puede crear alguna afección o algún déficit. De ahí vamos a la vitamina B3, que es la niacina. Ustedes son expertos en esta, ¿verdad? Vamos a ver más rápidamente, que es la que han hablado ustedes bastante bien, han desarrollado en su discusión de caso clínico. La podemos encontrar ¿en dónde? En el arroz, en la levadura de cerveza, salvado de trigo, pescado seco, semillas de girasol, cacahuate, hígado, maíz, carne, alfalfa, cebada, melaza de caña, vegetales verdes. La niacina, que es la vitamina B3, aquí tenemos, es un derivado del ácido monocarbonilo de piridina. Tenemos la piridina como base, esta es como la estructura base química, ¿verdad? Pero nosotros, como fuente alimenticia, nosotros la obtenemos no como piridina, sino como ácido nicotínico y como nicotinamida. De estas maneras nosotros la podemos obtener. Si se dan cuenta, el ácido nicotínico es el mismo, la nicotinamida, ¿verdad? Es la misma, solo que está amidada, entonces tiene un grupo amino adicionado en su estructura. Son muy parecidos. Las fuentes, entonces dijimos que la vitamina B3 la podemos obtener a partir de la dieta, ¿verdad? Por desaminación de nicotinamida, ¿verdad? El ácido nicotínico, al desaminar la nicotinamida, obtenemos ácido nicotínico, y también a partir de la síntesis del triptófano. Entonces, si nosotros no la obtenemos de la dieta, aquí nos salva el triptófano, porque a partir de eso también la podemos sintetizar. Entonces, ¿cuáles son nuestras formas activas? Nuestras formas activas es el NAD y el NADP, ¿no? Estos también son bastante conocidos en reacciones enzimáticas que nosotros conocemos en bastantes ciclos. Entonces, aquí tenemos la estructura. Es el dinucleótido, es un dinucleótido, ¿verdad? Entonces, tenemos también un primer nucleótido y un segundo nucleótido, ¿no? Y si le adherimos un grupo fosfato en su estructura, sería el NADP. ¿Y dónde tiene su función principal? En oxidorreducción, ¿verdad? Transporte de electrones. Aquí está más grande, por eso dejé la imagen acá. Entonces tenemos la niacina o ácido nicotínico o la nicotinamida, ¿verdad? De ambos pues se puede obtener el NAD. Aquí en su estructura vemos que aquí está la nicotinamida como tal,
como parte de la estructura que está anidada. Tenemos el primer nucleótido, entonces tiene esta como base nitrogenada, nicotinamida, la ribosa y el grupo fosfato. Y de ahí tenemos la base nitrogenada adenina, la ribosa y el otro grupo fosfato. Entonces, por eso es un dinucleótido, ¿sí? De adenina. De ahí tenemos que en la misma estructura, como dijimos, el NAD por una quinasa, utiliza ATP, un grupo fosfato se adhiere a su estructura y entonces ya es NADP, o sea, es un NAD fosforilado. Ambos trabajan en oxidorreducción. Acá tenemos también que, como mencionamos, podemos obtener el NAD, que aquí ya lo tenemos como tal, a partir de la nicotinamida. El ácido nicotínico primero tiene que ser amidado y entonces ya a partir de la nicotinamida podemos obtener nicotinato. Ese sería como el primer proceso. Y acá también, miren, a partir del triptófano, pues requiere varios pasos. Podemos llegar a obtener el quinolinato. Oye, lo común es que tenemos que ribosilarlo, ¿verdad? Entonces, ciertas enzimas, estas están descritas bien en su discusión del caso, las PRPP. Entonces, miren, ahí es donde adquirimos y producimos el primer mononucleótido, ¿sí? Entonces, aquí ven que van a una vía común, tanto a partir del triptófano como a partir de la nicotinamina que se obtiene de la dieta. Formamos el primer mononucleótido, ¿verdad? Que tiene la nicotinamida, tiene la ribosa, lo ribosilamos, ¿verdad? Y lo fosfatamos también. Estas enzimas se encargan de esto, de colocar la ribosa y colocar el grupo fosfato. Posteriormente, volvemos a el proceso de desaminación y adquirimos al final, ya en la última, la glucohidroxilasa, sería la enzima, adhiere el último mononucleótido, que también, si se dan cuenta, hay utilización de ATP. ¿Por qué? Porque es el que va a adherir, da la adenina, ¿verdad? Siempre acá, a partir de ATP, o es dependiente de ATP, porque ese es el que adhiere la adenina, para que quede también como dinucleótido. Entonces va a quedar en su estructura adenina, ribosa, su grupo fosfato, y el otro nucleótido como nicotinamida, ribosa y su grupo fosfato. Entonces, a partir de este proceso es que obtenemos el NAD. Y sabemos que al fosforilarlo podemos obtener el NAD. Entonces, ¿en qué reacciones podemos encontrar o puede funcionar el NAD y el NADP? Oxidorreducción. Y les mencionaba yo que el NAD a más comúnmente son reacciones catabólicas de degradación, oxidorreducción, ¿verdad? Pero de degradación, catabolismo, y que sería beta-oxidación, ciclo de Krebs, glucólisis, y el NAP comúnmente está relacionado a procesos metabólicos anabólicos, perdón, procesos del metabolismo anabólico, o sea, de síntesis. Puede ser un ejemplo, síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de ácidos grasos también. Entonces, aquí ejemplos. Este es el ciclo de Krebs y aquí vemos 3 reacciones donde hay oxidorreducción. Y es NAD. Comúnmente si es de catabolismo es NAD, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la deficiencia de la vitamina B3, podemos mencionar entonces la enfermedad del AGRA, que es es la discusión del caso, ¿verdad? Mencionan siempre las 3D, demencia, diarrea y dermatitis, ¿verdad? Y ustedes han descrito y han visto bien las características de esta enfermedad. ¿Qué causas pueden originar esta enfermedad? Está asociado a deficiencia ya sea de triptófano, ¿verdad? O también de la piridoxina como tal, que dijimos que en la estructura es la base del ácido nicotínico y de la nicotinamida. En que enfermedades y fármacos también que desvíen la síntesis del NAD a partir del triptófano.
Entonces ellos también, pues, si hay algún fármaco que desvíe el mecanismo de síntesis, también puede afectar en algún momento que sea deficiente el NAD como tal. Y ahí vamos a la vitamina B5. Tenemos el ácido pantoténico. ¿Qué fuentes tenemos del ácido pantoténico? Abunda particularmente en vísceras, en carne de res y en yema de huevo. ¿Qué puede destruirlo? El calor, los álcalis destruyen con facilidad el ácido pantoténico, entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Qué es el ácido pantoténico? Entonces, si se dan cuenta, aquí la estructura básica, no solo es esto, pero esta es como la estructura básica, tiene otros componentes, lo vamos a ver, pero la estructura básica del ácido pantoténico es el ácido pantoico y la beta-alanina. Entonces, esto estructura el ácido pantoténico como tal. Sus formas activas es la coenzima A, ¿no? Lo vamos a ver posterior que la coenzima A es un gran complejo, pero una partecita de la estructura contiene ácido pantoténico y también la proteína transportadora de grupos acetilos. Bueno, ambos, la coenzima A y la proteína transportadora de grupos acetilos. Entonces, ¿qué función tienen? Transferencia de grupos acilo. Bueno, grupos acilo específicamente. Esta es la función del ácido pantoténico. O sea, de sus formas activas, la coenzima A y la proteína transportadora de grupos acilo. Aquí vemos la estructura de la coenzima A. Entonces, como les dije, la coenzima A en sí es una gran estructura, pero parte de su estructura tiene que tener o está conformada por ácido pantoténico. ¿Se recuerdan que decía ácido pantoico más beta-alanina? Entonces, esto pedacito es parte de esta gran estructura que tiene tioelanolamina. Acá tiene también un nucleótido, aquí tiene adenina, ribosa y un grupo fosfato, y también tiene un grupo, dos pirofosfatos, miren, porque son dos grupos fosfatos. Todo este complejo es lo que conocemos como coenzima A, pero parte importante de su estructura es la vitamina B5, por eso es importante, ¿no? Entonces, en su proceso de llegar a tener las formas activas, podemos empezar con el ácido pantotenato, ¿verdad? Un proceso se convierte en 4-fosfopantotenilcisteína, de ahí en 4-fosfopanteteína, y ya posteriormente se forman tanto la proteína transportadora de acilos como la coenzima A. En este proceso en que se va adhiriendo, porque prácticamente es que se van adhiriendo los otros componentes al ácido pantoténico. Deficiencia. ¿Qué deficiencia vamos a encontrar? Aquí se define como el síndrome del pie quemante. ¿Vale? El síndrome del pie quemante vemos aquí con lesiones en la piel y que son eritematosas y generan calor. Uno siente como que se está quemando el pie, entonces por eso se habla de síndrome del pie quemante. Puede tener falta de atención o déficit de atención, apatía, algunas alergias y puede haber bajo rendimiento intelectual. La vitamina B6, ¿esta dónde la podemos obtener? En la levadura de cerveza, en pescado seco, ¿verdad? En trigo, semilla de girasol, cacahuate, carne, maíz, alfalfa, arroz y en soya. Aquí es la piridoxina. Entonces podemos tener varios derivados de la piridoxina. Tenemos aquí la piridoxina, derivados de la piridina, ¿verdad? Entonces, derivados de la piridina, tenemos piridoxina, ¿verdad? Que ya sería la vitamina B6, piridoxal y piridoxamina. Todos estos se pueden conocer que de ellos, pues obtenemos la vitamina B6, de derivados de la piridina, de cualquiera de estos tres, ¿verdad? El anillo común es el de pirimidina. Piridina. De piridina. Entonces, ¿cómo se generan las formas activas? ¿No? Tenemos aquí siempre hay presencia o actividad de una sinasa, fosfatasa. ¿No? Sinasa, al agregar grupo fosfato y de manera inversa, fosfatasa, al eliminar el grupo fosfato, porque la reacción es reversible. Por eso vamos sinasa hacia acá
y fosfatasa hacia acá. Entonces, la piridoxina como tal, ¿verdad?, que es la más conocida como forma activa, le agregamos un grupo fosfato y se forma el fosfato de piridoxina. ¿Sí? Al eliminarlo, vuelve a piridoxina, damos por medio de una fosfatasa. El piridoxal, se forma el fosfato de piridoxal. Comúnmente de los tres es el que se conoce como la forma más activa, ¿verdad? Pero los tres pueden ser formas activas. Y de ahí acá, también, si se dan cuenta, también del fosfato de piridoxina puede generarse el fosfato de piridoxal, ¿verdad?, por un proceso de oxidación, una oxidasa. Entonces se oxida y de fosfato de piridoxina obtenemos fosfato de piridoxal. Y también podemos obtener de fosfato de piridoxal fosfato de piridoxina, piridoxamina, por un proceso de oxidación, que también sí no es reversible. Si se dan cuenta, esta primera reacción no es reversible, pero esta sí es reversible y podemos volver a obtener y se reduce a piridoxal. Y aquí se oxida a piridoxamina. Está bien, perdón. Entonces, solo es para que ustedes vean, por eso dice aquí interconvención de los vitamineros de vitamina 6, ¿verdad? Entonces, componentes, como los podemos obtener, y las formas activas, que son estas tres. ¿Qué funciones puede tener? Como coenzimas, ¿verdad? ¿En qué reacciones? Degradación no oxidativa de los aminoácidos. Cuando hablamos de degradación de aminoácidos, ¿verdad? Si dice no oxidativa es porque no es dependiente de oxígeno. ¿Cómo degradamos los aminoácidos? Por medio de transaminación, ¿verdad? Entonces podemos transferir los grupos amino. Comúnmente grupos amino son importantes estructurales en un aminoácido, ¿verdad? Entonces, como les dije, lo transferimos de un grupo a otro grupo, o de un aminoácido a otro aminoácido. Eso es la transaminación. Ahora, desaminación, comúnmente si hay pérdida y no se transfirió a ninguno, o sea, se desamina ese grupo, se elimina el grupo amino, pero no se transfirió a otro elemento. También descarboxilación, que ya dijimos, descarboxilar, entonces pérdida de grupos carbono, y sulfidración, agregar grupos fosfato. Entonces, comúnmente entonces transferencia de grupos funcionales, ¿verdad? Aminos, carbonos, que sería quitarlos, o sulfidración, que sería agregar grupos fosfato. ¿O dónde puede funcionar? También podemos verla participando en el metabolismo del triptófano, en la síntesis del grupo hemo, ¿verdad? Que tenía parte importante el grupo hemo en la hemoglobina, que es que transporta el oxígeno, ¿verdad? Entonces, síntesis del grupo hemo, síntesis de neurotransmisores, como ejemplo noradrenalina y serotonina, síntesis de estingosina, que es un alcohol que es importante, que es estructural en algunos lípidos, ¿verdad? Específicamente la mielina, que recubre el tejido nervioso, las vainas de los nervios. De ahí la deficiencia. Está asociada a otras deficiencias también del complejo B. Si utilizamos antibióticos, puede ser como la isoniazida, que es el que se da para la tuberculosis. Entonces, eso puede hacer que se inhiba también su absorción, entonces puede haber deficiencia. Y el alcoholismo también, si se dan cuenta, comúnmente casi todas las vitaminas están asociadas a que si hay alcoholismo va a haber una mala absorción y puede generar una deficiencia, ¿verdad? Y comúnmente la podemos estudiar con el déficit, como es parte del complejo B, si hay déficit de otra enzima, de otra vitamina, ¿verdad? Entonces podemos estudiar también alguna otra vitamina del complejo B y puede estar asociada a que ambas estén deficientes, ¿verdad? ¿Qué va a producir su deficiencia? Puede producir irritabilidad, nerviosismo, depresión, neuropatía periférica, convulsiones, coma, anemia sideroblástica, que sería el nombre que se le da específicamente cuando hay déficit de vitamina B6, ¿verdad? Entonces es un tipo de anemia, en este caso sideroblástica.
De ahí viene la biotina. Muy bien, la biotina. Las bacterias intestinales son importantes para su producción, su absorción. A partir de la dieta, la podemos obtener de la levadura de cerveza, de la semilla de girasol, el huevo entero, arroz, granos secos, hígado, cacahuate, harina de soya, leche, avena, trigo, legumbres y vegetales verdes. Acá está la estructura, es este derivado imidazólico, ¿bien? En su estructura. Y vamos a ver la importancia acá de esto. ¿Qué funciones puede tener? Carboxilación. Entonces, ¿qué hace? Adhiere grupos carbono. ¿Ah? Carboxilación, adherir un grupo carbono. Esto es importante. ¿En dónde podemos adherir grupos carbono? En lipogénesis, gluconeogénesis, catabolismo de aminoácidos de cadena radificada. ¿Ah? Entonces, comúnmente, el grupo sulfidrilo en su estructura es el que transporta el carbono funcional. Entonces, miren acá. Tenemos la biotina como estructura. Miren, el anillo, su grupo sulfidrilo, y siempre el anillo acá es el que transporta el carbono. Comúnmente está siempre adherido al aminoácido lisina, entonces aquí lo vemos como biocitina, ya adherido al aminoácido lisina. Y puede estar adherido siempre a una enzima. Siempre unido a una enzima específica. Cuando adquiere el grupo carbono, aquí lo tiene como COO, si se dan cuenta, o CO2, lo llamamos carboxidiocitina. Cuando ya está como cargado y ya está listo para transferir el carbono a la molécula que va a carboxilar. Entonces aquí vemos una función específica. Entonces vimos la estructura. ¿Se recuerdan que esta era la estructura básica de la biotina, unido a lisina y a una enzima específica? ¿Sí? La carboxilación, o sea, de que se cargue con el carbono, esto está sucediendo acá, o sea, que se convierta en N-carboxibiotina, va a depender de ATP. ¿Bien? Entonces, el ATP más CO2, ¿verdad? Se utiliza una molécula de ATP, no se adhiere a la estructura, pero se utiliza y se desprende como ADP y un grupo fosfato libre, ¿verdad? Solo se utiliza como fuente energética, ¿verdad? Se hidroliza una molécula de ATP, el carbono con los dos oxígenos se adhiere a la biotina, al anillo de la biotina, y está cargado, y ahora entonces puede participar como coenzima con la piruvato carboxilasa. ¿Sí? Entonces la función de la piruvato carboxilasa es carboxilar. Aquí estamos viendo que va a carboxilar el piruvato. ¿Sí? Entonces al carboxilar el piruvato, transfiere acá el grupo carbono y entonces ahora el piruvato se convierte en oxalacetato. Pero esta enzima depende de biotina, que es el que trae el grupo carbono funcional. ¿Sí? Entonces su participación con la piruvato carboxilasa para carboxilar el piruvato y convertirlo en oxalacetato. Bien. Deficiencia, dermatitis. Puede generar entonces también depresión, alucinaciones, dolores musculares y una dermatitis. Miren la imagen aquí, nos marca unas lesiones dérmicas, ¿no? Entonces una dermatitis. Desnutrición, destrucción, esto es importante. ¿Por qué? Porque se menciona que en la clara de huevo, cuando está cruda, hay una proteína que se llama avidina. Avidina, ¿sí? Que esta es termolábil. Pero ¿qué característica tiene? Que ella puede destruir la biotina. Como es termolábil, a la hora de cocer el huevo o calentar el huevo, pues se destruye la biotina. Ya no va a destruir la biotina como tal. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? No comer clara de huevo crudo. ¿Ah? No comer el huevo crudo porque tiene la avidina que destruye la biotina. De ahí viene el ácido lipoico. El ácido lipoico, como les menciono, lo pueden buscar ustedes
no lo describen en los libros, no lo encontré, pero sí está dentro de las vitaminas hidrosolubles y tiene función importante como coenzima, entonces por eso nosotros sí la agregamos. Es difícil a veces encontrarla, pero sí la pueden encontrar. Entonces, y sí lo debemos incluir para fines evaluativos. Entonces, el ácido lipoico o ácido 6,8-ditio-octanoico. Entonces, esta es la estructura del ácido lipoico como tal, siempre su anillo, y con también sus grupos sulfitílicos. Muchas veces estos son importantes porque estos son los que le dan la capacidad también del transporte de grupos funcionales, ¿verdad? En este caso, la coenzima como tal del ácido lipoico la vamos a conocer como lipoamida. ¿Sí? Sus formas activas pues, son el ácido lipoico en su manera oxidada, como vemos en esta imagen. Entonces, cuando está en su manera oxidada es como ácido lipoico y cuando está en su manera reducida es el ácido dihidrolipoico. ¿Bueno? Y aquí vemos entonces el que está oxidado y el que está reducido es el grupo sulfidrilo. Funciones, transferencia de grupos acilo. Bueno, entonces, aquí hay un ejemplo para que ustedes vean, porque este también es parte de la estructura de enzimas, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de complejo piruvato deshidrogenasa y complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Se recuerdan cuando mencioné antes la coenzima A? La coenzima A, decimos coenzima A, pero es un gran complejo, tiene varias partes. Entonces hay ciertas enzimas también que no son simples, sino se denominan complejos porque tienen varias estructuras dentro de las mismas. Entonces el ejemplo que tenemos aquí es la piruvato deshidrogenasa. Entonces, si nos damos cuenta acá, miren esta enzima, aquí es enzima 1, 2 y 3. Es la piruvato deshidrogenasa. Incluso dentro de la enzima tiene 3 unidades. Bueno, 3 unidades funcionales, por eso está como 1, 2 y 3. También tiene aquí pirofosfato, tiaminpirofosfato. ¿Miren? Entonces también aquí está, depende también de este tipo de vitamina. Acá vemos específicamente, esto es el ácido lipoico. ¿Bien? 1 y 2. Acá tenemos 2, porque comúnmente vienen en parejas. Y comúnmente se refiere a que se vieran cuando vemos las imágenes que están trabajando el ácido lipoico, que se ven como antenitas, ¿verdad? Y acá está en su función, ¿sí? Porque es el que va a transferir, va a cargarse con grupos acilo y los va a poder transferir. ¿Sí? Aquí vemos su forma reducida en algún momento o su forma oxidada, pero básicamente su función en este complejo es transferir el grupo acilo. ¿No? Lo obtiene y lo puede cargar y lo va a llevar y cuando ya sea en el momento, pues entregar el grupo acilo. Fuentes pueden ser endógenas y exógenas. Como les digo, hay poca literatura del ácido lipoico. Todavía hay mucho que estudiar. Solo refieren pues que puede adquirirse de la dieta, puede estar internamente, pero no está descrito bien. Sí se ha visto que es parte importante de ciertos complejos enzimáticos, pero todavía no hay mucha información de esto. Ni tampoco hay descritas deficiencias como tales. Y ahí viene la vitamina C. Porque vamos, yo pensé que nos íbamos a tardar más. La vitamina C, fuentes. Pueden ser fuentes cítricas, vegetales verdes, insectos. Se puede destruir la vitamina C al exponerla al aire, especialmente si hay medios alcalinos. Presencia de cobre también como agente catalítico puede destruir la vitamina C. Esta es la estructura de la vitamina C. Que es una cetolactona de 6 carbonos. ¿Sí? Acá vemos la vitamina C. ¿Sí? Como, no sé si no me lo explicas. Bueno, voy a regresar ahorita acá. Solo, esta es una de sus funciones, por eso yo pensé que la había puesto acá como síntesis de colágeno. Bueno, acá está
porque es importante como agente reductor. ¿Vale? Entonces, su función como agente reductor y como antioxidante, ¿verdad? Entonces, acá lo vemos en la síntesis de prolina, ¿verdad? Que es parte de la síntesis como del tejido conjuntivo del colágeno. Entonces, acá hay hidroxilación de la prolina, ¿verdad? Entonces, acá hay una molécula de procolágeno, ¿sí? La enzima como tal es hidroxilasa procolágeno, ¿verdad? Prolina, que va a hidroxilar y va a generar un segmento específicamente ya de la colágena. Entonces, por eso la función de la colágena como tal, hidroxilando un elemento específico de la colágena, que es la prolina. Entonces, aquí vemos la participación del ácido ascórbico como agente reductor. También es importante porque tiene que mantener ciertos elementos metálicos o cofactores metálicos. Aquí vemos la participación de un cofactor con el ácido ascórbico, que el ejemplo de acá es el hierro, puede ser el cobre, otro ejemplo, ¿verdad? Que los mantiene también en su estado valencia más bajo, de ferroso. Entonces también tiene participación acá el hierro, y mantiene el estado ferroso del hierro en conjunto con el ácido ascórbico. Acá también es un importante agente antioxidante. Acá lo que tenemos es una enzima, miren, que va a transformar el gulonolactone, esta enzima, en ácido ascórbico. Esto es importante mencionar que en los humanos no existe esta enzima que convierte el gulonolactone en ácido ascórbico, ¿verdad? Eso no está en células humanas, puede estar en algunas bacterias, pero no en células humanas. Entonces, nosotros sí necesitamos consumir de la dieta el ácido ascórbico como tal. Oye, para su función antioxidante y que se transforme en, sería hidroxi, ¿no? O de deshidroxiácido ascórbico, ¿verdad? Que se pueda, que tenga su función antioxidante al deshidroxilarse también. Entonces, aquí como en esta función como agente oxidante, ¿verdad? Otros elementos se van a reducir. Si él se oxida, otros elementos se reducen. Y aquí es para, la función sería detoxificadora con eliminación de radicales libres y elementos tóxicos. Entonces, el ácido ascórbico, su función como antioxidante es importante por cuando se genera estrés oxidativo en la célula, podemos eliminar radicales libres, ¿verdad? Superóxidos, peróxido de hidrógeno. Entonces, esta sería la función importante del ácido ascórbico como agente antioxidante. Entonces, ejemplos de procesos donde podemos encontrarlo. Vimos un ejemplo anteriormente que era la síntesis de colágeno, ¿verdad? Al hidroxilarla. También se puede encontrar cuando se degrada tirosina, cuando se sintetiza adrenalina, formación de ácido biliar, absorción de hierro, metabolismo mineral del hueso. Entonces, procesos metabólicos donde podría ser como agente reductor, ¿no? Que mencionamos que era un agente reductor. ¿Dónde podemos ver sus acciones? Crecimiento y fortalecimiento del tejido subcutáneo. Entonces, mucha función en el hueso, ¿verdad? En el cartílago y también en los dientes. Ahí puede estar presente mucho la vitamina C. Deficiencia se puede describir el escorbuto. Esta enfermedad comúnmente está asociada o se menciona mucho la sensibilidad de las encías, porque la afección muchas veces son encías dolorosas o que sean sangrados, ¿verdad? O cambios de coloración. Entonces el escorbuto pues tiene otras sintomatologías clínicas, pero muy relacionadas hacia las encías, ¿verdad? Hacemos énfasis en las encías. De ahí viene el ácido fólico, que podemos identificar como vitamina B9. La base acá en la estructura es la peptidina, aquí
tenemos, o metilpeptidina, en la estructura está el ácido P-aminobenzoico y el ácido glutámico o glutamato, que aquí está escrito como glutamato. Entonces, todos estos en conjunto en la estructura forman lo que conocemos como ácido fólico o vitamina B9. Entonces, comúnmente es conocido como ácido fólico, pero es parte del complejo B, es la vitamina B9, pero tiene su nombre como primario o básico que tenía anteriormente, ¿verdad? Todavía como ácido fólico. Fuentes lo podemos encontrar en células vegetales, en vegetales de hojas verdes, perdón, en levadura, en hígado. Los requerimientos podemos tener 150 a 400 miligramos al día, microgramos, sí, perdón. ¿Cómo el proceso de absorción? Bueno, aquí primero tenemos el ácido fólico y vamos a ver que necesita un mecanismo, o sea, necesita reducirse, ¿verdad? Entonces, a ácido dihidrofólico. Entonces, aquí están las reacciones, aquí vemos también que el ácido fólico se va a reducir a dihidrofolato. Esto lo hace una folato reductasa que es dependiente de NAD. Entonces, aquí también estamos viendo unas funciones ya del NAD, ¿verdad? Entonces, si el ácido fólico se reduce, el NAD se oxida y está participando en alguna reacción de oxidorreducción. Entonces, podemos ver que se produzca la forma activa del folato también puede depender de otra vitamina, en este caso la vitamina B3. ¿Verdad? Entonces, como en algunos momentos va a haber dependencia de otras vitaminas. Este proceso de la folato reductasa, en que se convierta el ácido fólico a ácido hidrofólico, va a poder ser inhibido por algún antibiótico. Aquí está descrito que por el trimetopin sulfamethoxazol, específicamente el trimetopin. Sería el componente que puede inhibir esta enzima y evitar que se convierta de ácido fólico a ácido hidrofólico. Y ahí tenemos otra reacción. Todavía el dihidrofolato debe volver a reducirse. Nuevamente hay participación del NAD, ¿verdad? Que se oxida y se va a generar el tetrahidrofolato. Y aquí esta segunda reacción también de reducción puede ser inhibida por methotrexate, que es otro medicamento que se puede utilizar en distintas enfermedades, como de artritis reumatoidea, lupus eritematoso, sistémico, incluso, bueno, personas con cáncer, que eso es más complicado, pero es citostático, y entonces puede detener estas reacciones y que se produzca la forma activa, como la forma activa básica, que es el tetrahidrofolato, que sería la forma activa de el ácido fólico. De ahí, ¿qué funciones puede tener? Donador de unidades monocarbonadas. Entonces, aquí es importante reconocer, miren, están bien descritas, dice unidades monocarbonadas, o sea, solo tienen un carbono cada una, pero tienen varios, pueden tener distintos números de hidrógenos. Y eso, o con dobles enlaces o con un grupo amino acá, y eso va a dar la diferencia. Entonces, tenemos acá, puede entonces donar unidades de metilo. Entonces, podemos identificar bien, este sería, si se transfiere este elemento, es un grupo metilo. Si es CH2, es un grupo metileno. Si es solo CH, metenilo. Formilo, hablamos de transferencia de esta unidad monocarbonada. Y formimino, hablamos de esta unidad monocarbonada. Cualquiera de estos se puede donar o transferir. Donar, transferir más que todo, porque vamos a ver que lo va a donar, ¿verdad? Lo va a transferir a otro elemento. Entonces, miren, hay varias formas activas. Nosotros podemos definir varias formas activas. La base siempre va a ser, si ustedes se dan cuenta aquí, miren, está 5-formimino y THF es tetrahidrofolato, ¿verdad? Lo que pasa es que cada uno de ellos, como dijimos, puede transferir diferentes elementos monocarbonados, ¿verdad? Como dijimos aquí. Entonces, ya dependiendo de cuál sea el elemento que transfiera, también va a ser el nombre, ¿sí? Entonces, por eso vemos acá el ejemplo. 5-formimino, entonces ya vamos a ver cómo va a ser el grupo funcional que va a transferir. Formil,
Entonces, este es 5-formil tetrahidrofolato, ya sabemos cuál es el grupo funcional que va a transferir. Metenil, miren, este 5,10-metenil tetrahidrofolato, que sería el grupo funcional, o el 10-formil, miren, el grupo funcional, tetrahidrofolato, si nos damos cuenta, este es por el número de carbono 10, ahí es donde carga el grupo que va a, el grupo monocarbonado, ¿verdad? Formil, que va a transferir. Este es 10-formil y si se dan cuenta, este es 5-formil. Quiere decir que en el carbono 5 es donde está cargando el grupo que va a donar o a transferir, ¿verdad? Que es formil. Aquí es metelenil, ¿verdad? Mire, el grupo funcional. Y si son dos grupos funcionales, incluso 5-10, ¿verdad? Metelenil. Y acá 5-metil. Entonces va a ser metil. ¿Ven? El que va a transferir. Entonces, por eso pueden leer ustedes en algunos casos que pueden existir varios grupos funcionales. O sea, que no solo es, o coenzimas activas, que no solo es el tetrahidrofolato, ¿verdad? No solo es el tetrahidrofolato porque dependiendo del grupo que done o transfiera, ese es el nombre. Entonces, podemos describir, como les dije, podríamos decir que hay 5 formas activas del folato. Podríamos mencionar entonces el N10-formilo tetrahidrofolato, N5-N10-metileno tetrahidrofolato, N5-metileno tetrahidrofolato, N5-N10-metenil tetrahidrofolato y el N5-formilo tetrahidrofolato. Y aquí incluso podemos ver ejemplos de diferentes funciones. Entonces vamos a ver cada uno acá. Uno muy importante acá. Bueno, vamos a empezar con uno. Está aquí el N10-formil tetrahidrofolato, que tiene una importante función en síntesis de nucleótidos de purina. Entonces vemos acá, en las distintas funciones, él va a transferir este grupo y va a poder participar en síntesis de nucleótidos de purina. De ahí tenemos N5, ¿verdad? N10, metileno tetrahidrofolato. Vamos a ver acá que va a tener participación, ¿verdad? Miren acá, igual se viene hacia acá, que hay como coenzima el NAD, pero lo vemos acá, que viene el 5,10, metileno, es que lo digo en español porque se me confunde porque está en inglés. Entonces, tiene importante función en síntesis. Vemos aquí que es de glicina a partir de serina. A la hora de transferir el grupo funcional va a formar glicina a partir de serina. ¿Qué importancia tiene esta? Que esta aminoácido va a ser parte de la estructura de timina monofosfato, que la timina, recuerden que también es una base nitrogenada. Entonces ahí también es importante en la síntesis como consecuencia de timina, que es estructuralmente también de nucleótidos. Entonces ahí también va como parte de la síntesis, colaborando en la síntesis de nucleótidos. Entonces de serina de glicina a partir de serina. De ahí también podemos ver acá el 5-metilo tetrahidrofolato. Entonces, ¿qué función específica vemos acá? Sería síntesis de metionina, si se dan cuenta acá, metionina a partir de homocisteína. ¿Oye? Entonces, al transferir el grupo funcional a la homocisteína, se va a convertir en metionina. ¿Ok? Acá, bueno, porque va en cadena, el 5-metil, ya vimos metionina, sí, y acá el 5-formilo, que tiene participación, el 5-formilo o formilino tetrahidrofolato, directa en conjunto con el 10-formil en la síntesis de purinas, ¿verdad? Entonces, muchos van asociados al mismo proceso, ¿verdad? Que van transfiriendo el grupo funcional. La finalidad aquí sería la síntesis de nucleótidos de purina, ¿verdad? Va aquí a la síntesis de timidina,
pero que es a partir del aminoácido glicina que se sintetiza a partir de serina. ¿Okay? Estos serían ejemplos de reacciones donde ellos transfieren y entonces hay distintos, podemos mencionar distintos coenzimas funcionales a partir de tetrahidrofolato. Acá también, entonces, fuentes de donde se pueden obtener los carbonos, ¿verdad? Que sería como el ejemplo de las reacciones que vimos. Nosotros vimos que podían obtenerse a partir de serina. También como en algunas reacciones pueden ser reversibles, entonces también a partir de glicina, porque dijimos que glicina a partir de serina o serina a partir de glicina, ¿verdad? Otro sería la colina, ¿verdad? Podemos obtener el grupo funcional metileno, ¿verdad? Que es tetrahidrofolato, y a dónde lo pueden transferir, dependiendo de cuál sea. Dijimos de glicina a serina, ¿verdad? A metil tetrahidrofolato, que sería otra forma activa, y para producir metionina. Recuerdan que habíamos dicho que podemos producir metionina a partir de homocisteína, ¿verdad? Entonces son ejemplos. También aquí el grupo forminino tetrahidrofolato, ¿de dónde lo puedo obtener? De histidina. Por eso inicialmente ahí estaba la histidina, de ahí obtienen el grupo funcional que van a transferir, en este caso el forminino, ¿verdad? Lo puede transferir a metilil tetrahidrofolato, ¿verdad? Viceversa, ellos también, como dijimos, algunos en cadena se pueden ir transfiriendo, aunque vaya cambiando el grupo monocarbonado de metenil a metileno, o metenil a formil, pero ellos mismos se los pueden ir transfiriendo y en cadena, pues participar en la síntesis de purinas como tal, dijimos. El formato del formil del formato, podemos obtener entonces el grupo funcional formil y derivarlo también, entonces transferirlo a formilmetionina, a purinas o a CO2, ¿verdad? Liberarlo con el CO2, el carbono como tal. Aquí está un dato que es importante, que es la trampa de folatos. La trampa de folatos se menciona así como trampa de folatos. No hemos visto ahorita la vitamina B12, ya la vamos a ver, pero vamos a ver aquí que el metil tetrahidrofolato es importante en esta reacción. Ya vimos que a partir de homocisteína se va a producir metionina. ¿Sí? La enzima es metionin sintasa, ¿verdad? Porque va a sintetizar metionina. Esta enzima depende de vitamina B12. ¿Oyen? Como les digo que no la hemos visto, pero la vitamina B12 también nos va a ayudar a la transferencia del grupo funcional, pero en este caso vamos a ver que el grupo funcional lo va a transferir el metil tetrahidrofolato. Entonces, por eso va a ser importante la participación también acá. Se dice trampa de folatos, ¿por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, como esta enzima depende de la vitamina B12, si no hay metionina y se está acumulando la homocisteína, déficit de vitamina B12, ¿sí? Entonces, por eso se menciona trampa de folatos, porque puede que la vitamina B12 esté normal, no haya ningún problema de déficit, no sea el déficit del ácido fólico, del folato, porque realmente el que va a traer acá anteriormente le va a transferir a la vitamina B12 el grupo funcional monocarbonado, es el folato, el metil tetrahidrofolato. Entonces se llama la trampa de folatos por esto. Deficiencia se puede generar. Entonces, si hay déficit de folatos, se determina la anemia megaloblástica. ¿Ya? Que megaloblástica porque característicamente vamos a ver los eritrocitos. ¿Ya? Estos son los eritrocitos. Esto es un glóbulo blanco, no van a confundir, estos son eritrocitos más grandes del tamaño normal. Miren acá, eritrocitos que se podrían identificar como normales. Este es un glóbulo blanco, entonces sería un flote sanguíneo normal. Y eritrocitos que son mucho más grandes, e incluso no solo grandes, sino la forma no tan determinada, ¿verdad? Sino un poco más deformes porque los eritrocitos son como vanaditos. Entonces, anemia megaloblástica porque los eritrocitos se ven agrandados por déficit de ácido fólico. Y de ahí viene la vitamina B12. Estructuralmente, miren, aquí tenemos la estructura básica
que es el anillo cíclico tetrapirrólico. ¿Sí? Tetra porque tiene 1, 2, 3, 4. Okay. Y acá, en el centro, tiene el cobalto, el ion cobalto. ¿Sí? Y acá tiene como base, siempre tenemos que identificar, que aquí está el cianuro, como tal, unido al cobalto. Esta sería como la base heterocíclica. Aquí tiene otros componentes y que vamos a ver, pero la base heterocíclica es esta. ¿Ya? Los 4 anillos tetrapirrólicos, o el anillo que es tetra, ¿verdad? Por eso anillo 4, y su ion cobalto en el centro y el cianuro, que es la cobalamina básica, que es la hidroxicobalamina. Esta es la que tiene el cianuro en el centro, sería la hidroxicobalamina. ¿Okay? Para ver la diferencia. Entonces, ¿por qué vemos diferentes? Porque hay 3 formas activas, ¿sí? Que van a participar como coenzimas. Tenemos bueno, esta que es la básica, aquí solo tenemos el centro, ¿verdad? Es el cobalto, no tenemos toda la estructura, con el cianuro, y esta es la original, digamos, ¿verdad? De la vitamina B12. Cianocobalamina, o conocida como hidroxicobalamina. De ahí acá, la forma activa distinta va a ser la adenosil o 5-adenosil cobalamina. ¿Qué diferente tenemos acá? Que tiene la adenina unida. ¿Bien? Aquí en la estructura. Entonces, por eso el nombre adenosil cobalamina. Y de ahí acá está el metilcobalamina. ¿Por qué? Porque en el cobalto la unión es de un grupo metil. Entonces son las 3 formas activas: hidroxicobalamina, adenosilcobalamina o desoxiadenosilcobalamina, y aquí metilcobalamina. Entonces son las 3 formas activas de la vitamina B12. Fuentes. Es sintetizada por microorganismos, alimentos de origen animal, especialmente la carne, las vísceras de los rumiantes. También existen determinados mariscos, moluscos y peces, y más o menos el requerimiento es 1 a 2 microgramos al día. Entonces, también aquí está el mecanismo de absorción. ¿Bien? Tengo acá la vitamina B12, nosotros la vamos a tener, como dijimos, de fuente alimenticia. En la saliva se puede unir a una proteína que denominamos proteína R. Eso es aquí, en la boca, en la saliva tenemos la proteína R, ahí se une y pasamos ya al estómago. De ahí pasa al estómago, aquí se sintetiza, esto es lo que está aquí adentro, ácido clorhídrico, no está mencionado en la imagen, pero el ácido clorhídrico tiene una importante función para la absorción. Y también está el factor intrínseco. ¿Verdad? Aquí sí está el factor intrínseco. De ahí pasa, aquí está descrita todavía en el estómago, pero pasa al yeyuno, que es la primera porción, ¿verdad? Que comunica ya con el intestino, es la primera parte del intestino. Esto sería específicamente en el yeyuno, en el duodeno, perdón, en el duodeno. Aquí es donde se rompe el complejo R, entonces se separa la proteína R, ¿verdad? De la B12, y la B12 se queda solo unida al factor intrínseco. Aquí en el duodeno se une al factor intrínseco. Posteriormente pasa al hilio. Entonces está acá, ¿verdad? Aquí en el hilio hay receptores del factor intrínseco, ¿sí? El complejo que viene factor intrínseco y vitamina B12, por endocitosis es absorbida. De ahí también el factor intrínseco puede ser ya sea por transporte activo, si la absorción depende del factor intrínseco, se da por transporte activo. Si la absorción se va a dar independiente del factor intrínseco, se absorbe por transporte pasivo. Si no está añadido o adherido al factor intrínseco, se puede absorber igualmente la vitamina B12 por transporte pasivo. De ahí ya pasa a los vasos sanguíneos, ¿verdad? En la sangre. Aquí en las proteínas hay proteínas plasmáticas, en los glóbulos rojos, en la sangre, ¿verdad? Que se llaman transcorrinas y transcobalaminas. La transcobalamina específicamente es la que está aquí, que es la tipo 2, ¿verdad? Ella se adhiere a la vitamina B12 y la transporta.
la puede transportar a la médula ósea, ¿verdad? Para su función, porque es importante. O si no, se puede llevar al hígado, que aquí se puede almacenar. Bueno, en el hígado. Entonces, ¿qué funciones puede tener? Aceptor transitorio de hidrógenos. ¿Sí? Aceptor transitorio de hidrógenos y también transferencia de grupos metilo. ¿Verdad? Y grupos metilo, que ya sabemos que también es un hidrógeno unido a un carbono. ¿Verdad? Son hidrógenos unidos a carbono. Entonces, miren acá. Aquí esta imagen nos habla un poquito. Miren, tenemos las coenzimas, dijimos, de la vitamina B12. Ella se puede adquirir en la dieta. Y importante, el ácido clorhídrico en el estómago y algunas enzimas para su absorción, la tripsina y el factor intrínseco. Le dijimos, ¿verdad? Para su absorción. Ya cuando sea absorbido y va a cumplir sus funciones, entonces la podemos encontrar, dijimos, como hidroxicobalamina, metilcobalamina o 5-desoxiadenosina, ¿verdad? Y podemos encontrar aquí intracelularmente qué funciones puede tener. ¿Se recuerdan? Esta reacción ya la habíamos visto porque la vimos como función del folato, porque tiene participación también el folato, ¿verdad? Como 5-metil tetrahidrofolato, toma su grupo funcional y entonces va a convertir la metionina en homocisteína. Y entonces aquí también hay participación de la vitamina B12. También, cuando se forman ácidos grasos de cadena impar, en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena impar, ejemplo puede ser trionina, isoleucina, valina, puede producirse un metabolito como intermediario, pero que es el metilmalonil coenzima A, que si se acumula, puede ser tóxico. Muy en este proceso metabólico se puede producir metilmalonil coenzima A, que se tiene que no eliminar, sino como no se puede eliminar, si se acumula es tóxico, se debe transformar en succinil coenzima A, el cual sí ya se puede utilizar y entrar incluso a otra vía metabólica, como succinil, ¿verdad? Puede entrar a ciclo Krebs como intermediario, pero el metilmalonil coenzima A no, entonces necesita de esta enzima vitamina B2, 12, para ser convertido el metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A. Ok, aquí también tenemos la reacción, entonces tenemos, dijimos que aquí esta acción es específica de la 5-desoxiadenosylcobalamina. Entonces estamos viendo específicamente una función de este tipo activo de la vitamina B12, ¿verdad? Entonces convertir el L-metilmalonil CoA en succinil-CoA. ¿Sí? Esto lo hace la metilmalonil coenzima A mutasa, pero es dependiente de la 5-desoxiadenosylcobalamina y que no se acumule y sea tóxico. De ahí una reacción que hace la metilcobalamina específicamente. Esta ya la hemos visto, ¿verdad? Miren, entonces esta forma activa que es la metilcobalamina, ¿sí? Tenemos la homocisteína. La homocisteína la vamos a convertir en metionina. ¿Verdad? Esta reacción, ya la vimos, la hace la metionina sintasa, ¿no? Y lo que necesita es que la vitamina B12 transfiera el grupo metilo. Al transferir el grupo metilo, o sea, esta enzima es dependiente de vitamina B12, y específicamente la metilcobalamina. ¿Sí? No cualquiera, sino la metilcobalamina transfiere el grupo funcional y ya convierte, al metilar la homocisteína, se convierte en metionina. Parece algo muy simple, pero aquí es la trampa de folatos. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado la trampa de folatos? ¿Por qué? Porque realmente el que transfiere el grupo metil es el 5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? El ácido fólico es esta coenzima activa la que va a donar el grupo metilo a la metilcobalamina. Si no transfiere o dona el grupo metilo a la vitamina B12, que es la metilcobalamina, no se va a dar esta reacción. Entonces, por eso se llama trampa de folatos. Porque si no se genera, no quiere decir que sea déficit de vitamina B12. Puede ser
¿verdad? Que sea del ácido fólico. Cuando este pierde su grupo metil, pues queda como tetrahidrofolato. ¿Okay? Aquí le mencionamos como trampa de folato. Importancia. Es necesaria para la replicación genética. ¿Okay? Entonces tiene importancia la vitamina B12 porque se utiliza para replicación genética. También estimulación del crecimiento celular, ¿verdad? Estimulación de la formación y maduración de los eritrocitos. Bueno, por eso vamos a ver que la deficiencia puede generar, ¿verdad?, anemia megaloblástica. ¿Bueno? Porque es importante para esto. Que también es parecida, está asociada, ¿se recuerdan?, a la déficit también de ácido fólico, porque vamos a ver, igual es la misma imagen, también observamos grandes, ¿sí?, eritrocitos grandes, aquí normales y aquí eritrocitos grandes, anemia megaloblástica. Y también se puede generar un tipo de anemia que también han descrito en ustedes porque les pusieron este dato en su discusión. Entonces, porque deficiencia del factor intrínseco, ahí les dieron el dato en el caso clínico del factor intrínseco. Entonces, en el paciente de nosotros estaba normal, ¿verdad? En la discusión del caso, pero es un dato importante porque si hay déficit de este factor intrínseco, vimos la importancia que tiene el factor intrínseco en el estómago, específicamente en el tubo veno, para que se pueda absorber la vitamina B12. Entonces, si hay déficit de este factor intrínseco, se puede generar la anemia perniciosa. Pero entonces esta es también por déficit de vitamina B12, pero por la base sería porque no hay factor intrínseco. De ahí puede generarse homocistinuria y aciduria metilmanólica. Dice, homocistinuria, ¿por qué? Ahorita vamos a regresar. ¿Recuerdan que dijimos acá? Bueno, esta imagen. Homocistinuria, ¿por qué? Porque si no se puede convertir en la homocisteína a metionina, esta se va a empezar a eliminar por la orina, ¿sí? A excretar por la orina, porque no se puede dar esta reacción. Y de ahí está aciduria metilmalónica, quiere decir que se va a acumular este componente en la sangre. Y como es un componente ácido, da aciduria metilmalónica. ¿Esto por qué se da? Por esta reacción. No se está dando esta reacción por déficit de vitamina B12 y se empieza a acumular el metilmalónico A. Entonces, este se tendría que convertir, ¿se recuerdan?, a succinilco A, para que el succinilco A pueda entrar como intermediario en el ciclo. Pero este no se está convirtiendo, entonces se empieza a acumular en la sangre y es un componente ácido y puede generar una aciduria, una acidez en la sangre, que puede ser grave. Para entender esto. Y de ahí daño neurológico por déficit de metionina específicamente, que sería este aminoácido, ¿verdad?, que dijimos que se estaba generando acá. Déficit de metionina, pues no se está produciendo este aminoácido y esto puede generar daño neurológico por déficit específicamente de este aminoácido. Aquí tenemos un resumen. Tenemos este cuadro sí está demasiado simple, ¿verdad? El que ustedes van a realizar tiene que ser un poquito más completo, pero aquí tenemos un resumen básico. Tenemos la tiamina, ¿verdad? Su coenzima, pirofosfato de tiamina, su función activa y transfiere aldehído. Riboflavina, su coenzima activa, FAD o FMN, en oxidorreducción, su función. Niacina, su forma activa como coenzima es NAD o NADP y también en funciones de oxidorreducción. Ácido pantoténico, la coenzima A, ¿verdad?, es parte de la estructura de la coenzima A, esa sería su forma activa, y es activa y transfiere grupos acílicos. Bueno, piridoxina, el fosfato de piridoxal sería su coenzima activa y funciona en el metabolismo de los aminoácidos, ¿no?, y en transferencia de grupos amino. Degradación, se recuerdan, desaminación, habían varios ejemplos. Biotina, su forma activa es biotina y en carboxilación. ¿Sí? Folatos, su forma activa coenzima tetrahidrofolato y participa en transferencia de grupos carbono. Y cobalamina,
la podemos encontrar como desoxiadenosil, hidroxicobalamina, ¿verdad? O la última era hidroxi y metilcobalamina. Es que aquí está como metil, ¿sí? Y puede trabajar, entonces, funcionar en isomerización o transferencia de grupos metil. Ok, no. Yo creo que ahí es donde terminamos. Como les dije, yo sé que esta clase era bastante extensa. Sí avanzamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, yo tengo duda con la vitamina B6. Las formas activas son la piridoxina, el fosfato de piridoxona y el fosfato piridoxal. Y las enzimas serían la sinasa y la fosfatasa. En las que lo convierten, ¿verdad? Ya sea a su forma fosfatada